continuar con las jornadas. En este segundo bloque, titulado Modelos de Información no Financiero, vamos a contar con la presencia de dos ponentes expertos en la materia. Por una parte tenemos a José Luis Lizcano, que es el director gerente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Pues José Luis Lizcano lleva muchísimos años trabajando en responsabilidad social. Yo creo que su currículum crece y va en el mismo camino que la responsabilidad social. Y bueno, pues realmente en la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, su labor es ayudar a las empresas precisamente a elaborar la información en responsabilidad social y ahora un poquito la información de carácter no financiero. En concreto ahora lleva ya varios años también que está trabajando en un proyecto relacionado con la información integrada. Y en este proyecto lo que están elaborando es un modelo, AECA está elaborando un modelo precisamente para la presentación de la información no financiera, un modelo que, bueno, pues yo creo que fue el año pasado, ¿no?, que fue aceptado a nivel internacional precisamente por el International Integrated Reporting Committee. Entonces, bueno, pues creo que va a ser bastante interesante lo que nos pueda contar. Realmente lo que nos va a hablar la charla de esta mañana sería el estado no financiero de la información integrada, el modelo de AECA. Pues no tengo más que decir. Muy bien, puedes empezar. Pues muchas gracias y encantado de estar aquí y agradecer la oportunidad que se nos da para presentar el modelo de AECA, en el que venimos trabajando en una línea de investigación hace bastantes años. Ahora, como veréis, yo hablaré un poquito de nuestro recorrido, pero en lo que es información integrada, AECA, su aportación data de 2009, o sea que, bueno, pues ya va a ser casi 2009-2011, casi una década. Entonces, bueno, como tenemos 20 minutos y yo pues he traído una presentación que tiene bastante información, evidentemente no me va a dar tiempo a pasar por todo. Queda aquí para que el que esté luego interesado pueda acceder a ella. Entonces, cuando me diga la moderadora, yo pues acorto y os digo pues que aquí estoy a vuestra disposición y posteriormente vamos igual. a hacer primero las dos presentaciones y luego haremos como una especie de comentario. Perfecto. Bueno, pues nada, yo me voy a poner en pie, si os parece, y vamos a hacer el recorrido pues según lo haya lo planteado. Lo que vamos a hablar hoy, José Antonio ya lo ha introducido y el anterior ponente perfectamente en el tema, es un tema de la mayor actualidad. Antes de ayer se aprueba el proyecto de ley que modifica el Real Decreto anterior sobre el Estado, sobre la información no financiera. Como sabéis, es una transposición de una directiva comunitaria que una serie de entidades que luego veremos tienen que empezar, ya han empezado a cumplir. Con fecha 2017, los primeros informes de estados no financieros se presentan en 2018. Y vamos a ver qué relación tiene el estado no financiero con la información integrada, que son conceptos parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Digamos que el estado no financiero es una concreción para una finalidad determinada de lo que sería la información integrada, que es el modelo que AECA viene trabajando desde hace algún tiempo, como decía. Bueno, para ubicarnos, pues vamos a ver cuál es el contexto de la información corporativa en donde se enmarca de lo que vamos a hablar. A simple vista lo que vemos es un contexto, un marco bastante complicado. Aquí se habrá hablado de la inflación de información, todo lo que las compañías y sus usuarios tienen que cada día hacer frente, etcétera, etcétera, de manera voluntaria o de manera obligada. Eso es lo que se intenta recoger ahí. Existe una parte de toda esa información corporativa que es obligada y otra, sin embargo, que es voluntaria de acuerdo a unas buenas prácticas. De lo que vamos a hablar hoy es de la incorporación de una información voluntaria de carácter no financiero al canal de información legal de carácter financiero. Y es esto que aparece aquí. Esto que aparece aquí, ¿verdad? Exactamente. Es que no lo veo bien, a ver si se ha puesto exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información no financiera empieza a coger, como no podía ser de otra manera, un peso
que se acerca o se quiere acercar en cuanto a la toma de decisiones por los inversores y los demás usuarios a lo que es la información financiera, como muchos desde hace tiempo consideramos que debe de ser. Algunos son más puristas y dicen que, bueno, que son canales paralelos y que no tendríamos por qué hacerlos converger, pero de alguna manera, si la información no financiera se está exigiendo para la toma de decisiones para los inversores y otros usuarios, pues parece normal que entre dentro del canal habitual de la información financiera, que es lo que se maneja normalmente, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo pues una evolución de esta relación entre información financiera y no financiera, información voluntaria e información obligatoria. Entonces yo no voy a entrar en describir todo lo que es porque imagino que todos lo conoceréis, ¿no? Pero lo que es la información legal pues, se basa fundamentalmente en lo que son las cuentas anuales, el informe de gobierno corporativo para las entidades cotizadas y que tiene la obligación de emitir, y luego pues vemos que dentro de esos informes pues tenemos información diversa de carácter financiero o no financiero, de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo. Y en la información voluntaria, que es donde nos encontramos, lo que en estos últimos años se ha ido desarrollando de manera importante, las memorias de sostenibilidad, en donde se trataba de una manera voluntaria toda la información no financiera. Como vemos ahora, esa información no financiera empieza a incorporarse al canal legal. Entonces, claro, esto es un panorama suficientemente complejo para que pensemos que en el futuro debería de ser algo más, digamos, más integrado. De ahí el término, una información integrada que sea relevante, como decimos aquí, comparable y accesible, ¿de acuerdo? Entonces, esto que aquí lo marcamos como futuro, en realidad es presente-futuro, porque como sabéis, las compañías del IBEX 35 ya han empezado a emitir, hace un par de años al menos, en gran medida, el informe integrado, ¿de acuerdo? El informe integrado, como su palabra y su término recoge, es una información integrada de carácter financiero y no financiero, de carácter ambiental, social, de gobierno y de carácter económico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿AECA dónde se enmarca en este panorama? Esto es complejo. AECA siempre es una asociación, no sé si la conocéis, os invito a que lo hagáis para quien no la conozca, porque entre su página aeca.es, como no tenemos tiempo, no voy a extender, no voy a meter la cuña comercial del tema, pero ahí está, aeca.es. Entonces, llevamos, el año que viene hacemos 40 años. Y entonces, ¿cuál es la aportación fundamental de la asociación? Ayudar a normalizar, a medir, a analizar la información. Al principio empezamos con la tarea de la información financiera, emitiendo los principios contables, y ahora estamos con la información no financiera. Entonces, la aportación de AECA viene aquí. Empezamos a entender que es necesaria una información relevante e integrada, no tanta información, sino una información relevante e integrada, que sea comparable y accesible, pero la comparabilidad y la accesibilidad es la asignatura pendiente, además de todo lo demás. Y ahí es donde AECA intentamos aportar nuestro granito de arena. AECA, en su historia, como decía, pues se ha encargado de intentar normalizar y ayudar a homogeneizar esa información heterogénea. En el ámbito financiero ya se hizo desde el año 79 con una comisión de principios y normas de contabilidad a través de los principios contables. Cuando surge la necesidad de empezar a reportar sobre información no financiera, en el ámbito de la Comisión de Responsabilidad Corporativa, que se crea en 2002, se crea una serie de estudio, una serie para trabajar en el tema de la armonización o de la normalización de la información no financiera. Con estos tres trabajos, como se ve aquí. Primero se hizo un cuadro general de indicadores, luego un cuadro central de indicadores que ya nos acercaba a la información integrada. Ese cuadro integrado de indicadores, que integraba ya información de carácter financiero, económico, social, ambiental y de gobierno corporativo, es el que nos apunta y nos incorpora en 2011 a la información integrada, ¿de acuerdo? AECA siempre se ha caracterizado también por anticiparse un poco a las tendencias en nuestro país e introducir las tendencias de carácter internacional y las buenas prácticas que vienen normalmente del contexto internacional. En este caso, la información integrada, el contexto en ese momento era el IIRC, el International Integrated Reporting Council, de que habréis hablado, me imagino, aquí anteriormente. Entonces, ¿cuál es el recorrido
de AECA en la normalización, el que vemos ahí, de la información no financiera. 2009 empezamos a trabajar el tema con la elaboración de ese cuadro general de indicadores, que eran cerca de 500 indicadores, era decir, un ejercicio holístico de lo que eran las necesidades de información de las entidades. Vamos al central porque aquello era inmanejable, ir a lo esencial siempre es más complicado, y en 2010 emitimos ese cuadro central de indicadores que a partir de 2011 se incorpora, digamos, o se integra en lo que es la información integrada. El recorrido de la asociación lo tenéis ahí, desde el 2011 pues hay una serie, se crea un grupo de trabajo lógicamente y se emite un documento, y yo no voy a entrar aquí porque es un recorrido un poco de hitos en la historia de este estudio, en donde AECA ha participado a nivel nacional e internacional en distintos foros y con distintos documentos, respondiendo a consultas públicas, ¿verdad?, de organismos internacionales y nacionales y demás. Entonces 2013, 2014, 2015, esto lo que nos da idea es de que van pasando los años. 2018, pero bueno, estamos en 2018. Aquí lo último que se recoge es la presentación en marzo de una jornada en donde presentamos nuestro modelo como respuesta a la transposición de la directiva, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues eso es la aportación, digamos, brevemente de lo que he ido haciendo AECA. El modelo conceptual, el doctrinal, o sea, la doctrina, por decirlo de alguna manera, se recoge en un documento. AECA elabora un documento a través de sus comisiones de estudio, y en este caso es un documento en el que intervienen, 3 comisiones de estudio, lógicamente, y la materia da para que intervenga, por un lado, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, porque detrás de nuestra aportación siempre hay una base tecnológica, que es el XBRL, que no sé si os suena, pero es un lenguaje que te da la capacidad de manejar información de manera fiable y traspasar y trasladar esa información y manejarla desde distintos ámbitos. Y entonces, y luego la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad. Entonces, todo lo que es el modelo en general y en aquella fecha, luego así actualizada como veremos, se recoge y en definitiva lo que se hace antes de nada es un diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que veíamos en el mapa. Hay mucha información dispersa, compleja, desequilibrada, poco verificable, y lo que necesitamos es un marco que nos lleve a una información relevante, interconectada, clara, manejable, privada y verificable, por supuesto. Ya entramos a lo que es el marco legal y en donde se ubica esto del estado no financiero, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si José Antonio ha tenido ocasión de describir un poco esto, ¿no? Esto, en definitiva, es la norma que trae esta nueva obligación a las compañías españolas, en este caso. Entonces, lo primero que hay es una directiva en 2014 que empieza a decir a los países que hay que transponer una norma acerca de cómo reportar información no financiera. Además, da en 2017 una guía para que los estados y las compañías en su momento sepan. Lo que pasa es que es una guía bastante amplia, no es concisa, no es concreta. Entonces, pero sí da unas pautas para que sepamos la información que ha de recogerse y de alguna manera apunta el cómo, pero no dice exactamente. Perdón. Entonces eso se traduce en que en 2017, que es lo que antes mencionaba, en noviembre de 2017, se produzca la transposición de la directiva a través de una norma, un real decreto, ¿de acuerdo?, que modifica una serie de leyes y de normas en el ámbito español. ¿A quién va dirigida esta norma? No va dirigida a todas las compañías. La buena práctica la puede cumplir hasta una asociación tan pequeña como AECA. Nosotros hacemos nuestro informe integrado y nuestro estado no financiero, a través de nuestro modelo también. Pero, claro, pretender que esta norma se aplique de manera generalizada a todas las empresas, pues no es razonable. Entonces se empieza normalmente por obligar a las grandes. De ahí luego ya se deriva hacia el resto de entidades. ¿Qué entidades son las que están obligadas a elaborar su estado no financiero? Las entidades de interés público, no todas las compañías, las entidades de interés público, es decir, en la palabra lo que se recoge, aquellas entidades que tienen una mayor repercusión hacia la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces,
En lo que es el Real Decreto, que ahora ha sido modificado por lo que hemos conocido, aunque no está publicado, por el proyecto de ley, son esas entidades que tienen más de 500 trabajadores. La han bajado a 250. O sea, haber más compañías que tengan que reportar información no financiera y que tengan, durante 2 ejercicios consecutivos, al menos superen estas 3 circunstancias. Es decir, que tengan cierta dimensión activo de 20 millones, importe neto de cibernegocio de 40 millones y número de trabajadores de 250 millones. Bueno, las entidades de interés público, para que sepamos qué compañías, no nos asustemos, no todas las compañías tienen que ponerse las pilas en este sentido, son estas de aquí: empresas cotizadas, las entidades de crédito, las aseguradoras, fondos de pensiones de determinado nivel, instituciones de inversión colectiva, otras entidades de determinado tamaño, ¿de acuerdo? Y aquellas que están en un grupo de sociedades. En la norma se describe pues cuáles son los objetivos. En definitiva, es una información, es divulgar una información no financiera de alta calidad, pertinente, útil, coherente y más comparable, etcétera. Lo que acabamos de ver que se diagnosticaba en el modelo, en el documento de AECA. Es decir, debemos, sobre la base de los principios, la información ha de ser significativa, equilibrada y comprensible, completa, estratégica y prospectiva, orientada a las partes interesadas, coherente y sistemática, ¿de acuerdo? Y con unos contenidos determinados que aquí se marcan. Es decir, tenemos que hablar de nuestro modelo de negocio, de las políticas que aplica la empresa, de los resultados de esas políticas, de los principales riesgos en esos ámbitos y luego de una serie, y proponer una serie de indicadores de resultados no financieros, indicadores concisos, numéricos, que puedan compararse, como la información contable, ¿de acuerdo? Ahí es la principal aportación de la asociación. Y la norma dice, no tenéis que hacer todo esto de una manera concreta. Eso sería ir muy lejos, digamos, porque es muy complejo todo y además esto requiere unos tiempos. Dice, pero deben de ser útiles una serie de referencias, de principios, perdón, le di al botón que no es el adecuado, de carácter nacional e internacional, ¿de acuerdo?, en donde toda esa información se sabe que está recogida adecuadamente. Entonces, uno de los marcos que ese Real Decreto cita es el de AECA, ¿de acuerdo?, el de la transposición. Es una que responde a los requerimientos del Estado no financiero. Entonces, esa norma lo que dice es que las compañías esas que hemos dicho tienen que elaborar un estado no financiero, lo llama así. Lo que pasa es que la norma no define exactamente un estado no financiero. Es decir, no es como un balance que tenemos activo, pasivo, la cuenta de resultados, o un estado de aplicación de fondos, etcétera, que tiene una estructura, una composición. Esto lo deja abierto y ahí es donde está la complejidad. Entonces tenemos que ver que los marcos de referencia cumplen con al menos todos los principios y los contenidos marcados por la directiva y por las guías. Y vemos que AECA cumple con ellos perfectamente, ¿de acuerdo? Ya me quedarán a lo mejor 5 minutos. 5 minutos. Bueno, pues en estos 5 minutos me introduzco en lo que es el modelo de AECA, que está por supuesto disponible en la página de AECA, en is.es, que es la plataforma Integrated Suite, en donde están todos los indicadores, toda la información para elaborar un estado no financiero y una información integrada. Y ahí se puede entrar, AECA ha hecho el ejercicio y tiene su estado no financiero y su información integrada, ¿de acuerdo? Es una aplicación que te va pidiendo la información que has de ir incorporando, ¿de acuerdo? Entonces, el cuadro integral de indicadores, que es en realidad la aportación fundamental del modelo de AECA, es un cuadro de indicadores que hace un recorrido por todo lo que hay que informar, ¿de acuerdo? Indicadores financieros, indicadores ambientales, indicadores sociales. Se ha incorporado en la última versión todo lo que dice la directiva acerca de derechos humanos, anticorrupción y sobornos, y unos indicadores de gobierno corporativo. En total, de la primera versión, que es el documento ese que hemos hablado antes, 2012 a 2017, para recoger todo lo que la directiva y las guías proponen, se ha pasado de 42 a 57 indicadores. Vemos que los financieros no han evolucionado mucho, no hacía falta informar más sobre indicadores financieros, pero sí sobre indicadores de carácter social, ¿verdad?, que se ha duplicado la necesidad de información
y alguno más de gobierno corporativo, ¿de acuerdo? Luego, el modelo de AECA te da la posibilidad de comparar indicadores básicos y sacar unos indicadores compuestos y complejos. ¿Eso qué es? Te compara indicadores para hacer un análisis relativo de cada compañía, tanto en el tiempo como entre compañías y sectores, y te ayuda a comparar indicadores de carácter financiero, por ejemplo, con indicadores de carácter social, es decir, unos ingresos con el número de empleados, o etcétera, etcétera, ¿no? Y unos indicadores de carácter compuesto, que son indicadores que comparan magnitudes entre de la misma naturaleza, indicadores de la misma naturaleza, es decir, complejos. Te compara indicadores de distinta naturaleza y los compuestos te los compara de la misma naturaleza. Hay dos indicadores económicos, dos indicadores sociales, etcétera, etcétera. Como vemos, el ejercicio que hemos hecho ha sido bueno, y el modelo de AECA cumple con el marco conceptual del IRC que hablábamos al principio, y ahora de la comisión y de la directiva y de las directrices, y vemos que efectivamente cumple perfectamente, ¿de acuerdo? En la norma, en el Real Decreto, veremos a ver ahora, ¿verdad? En el proyecto de ley se habla de las referencias que han de tener las compañías para utilizar marcos, guías de carácter internacional y nacional. Y como decía, en el ámbito nacional, pues cita el modelo de la asociación. El modelo de AECA es un modelo que, bueno, ahí se desarrolla y vemos que hay una información integrada que es un poco más amplia, ¿de acuerdo? Que si deducimos o quitamos la información de carácter financiero exclusivamente, te da lo que es el estado no financiero, ¿de acuerdo? Porque el estado no financiero te habla de información sobre temas sociales, ambientales, de gobierno y temas de corrupción, y demás. Entonces ahí tenemos que el modelo cumple perfectamente bajo ese esquema con la directiva. El modelo de AECA recoge también esos 4 apartados que dice la norma, la directiva y la transposición. Habla del modelo de negocio, de la diligencia de las mismas oportunidades y los indicadores de rendimiento que antes comentaba. Ahí viene una descripción, si entráis a la aplicación lo veis perfectamente. El modelo lo que describe es claramente, te dice cómo es, porque para que una información se pueda comparar tiene que estar muy precisamente definida, para que podamos saber que lo que se compara son manzanas con manzanas y no manzanas con otro fruto. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, pues unos indicadores en donde se propone una denominación clara, una definición y unos marcos de referencia, porque son indicadores normalmente no son reformulados. AECA no ha querido reinventar la rueda. Lo que ha dicho es que para esta información, pues lo que tenemos son indicadores pues que vienen del GRI, que vienen de la guía de la OCDE, que vienen de Naciones Unidas, que vienen de EMAS, que vienen de etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la aportación de AECA. Entonces, ¿cuál es el valor diferencial de la aportación de AECA? Estamos viendo que tanto Integrated Reporting como la Comisión Europea te hablan del qué y por qué hay que reportar toda esta información financiera, pero no te dicen cómo. El cómo te lo da y te lo propone la asociación. Las ventajas del modelo de AECA se describen ahí, de alguna manera. Esto viene un poco también como consecuencia de la experiencia que la CNMV en su día, en algún momento, en la jornada, por ejemplo, del 8 de marzo, esta que comentaba de este año, ya empezó a tener los primeros reportes, los primeros informes no financieros en su poder, enviados por las compañías, y se dio cuenta de que efectivamente, de que existía una heterogeneidad, que unos lo hacían de una manera, otros ponían en un momento dado el informe de sostenibilidad como estado no financiero, otros ponían un bloque aquí y otro bloque allá. Entonces, claro, el modelo de AECA da respuesta a esa necesidad que se va a manifestar de manera clara a lo largo de todo este ejercicio, cuando se tenga la información de todos los estados de todas las compañías, porque en marzo había unas pocas solamente, ¿no? Y entonces no voy a entrar, como queda muy poco, pero ahí tenéis que, bueno, el modelo de AECA efectivamente pues cubre esas carencias que pueden darse y permite, por ejemplo, veo aquí al final, la homogeneidad y comparabilidad en el tiempo y entre entidades. Como ya me han dicho que me queda un minuto, y un minuto que voy a sacar yo más de, si se me permite, pues ya termino, ¿verdad? Pues diciendo que
bueno, la base tecnológica de nuestro modelo en la plataforma de Integrity Suite, a la que os animo a que entréis y curioseéis, pues es una garantía de que es una información accesible, de que es abierta, que es de utilidad pública. No somos consultores que vayamos a vender un paquete, digamos, determinado a una compañía o a unos usuarios, sino que es abierta de forma tal que cualquier elaborador o inversor o usuario de la información podrá en su momento, cuando toda esa información se vaya acumulando en la plataforma, poder utilizarla de una manera abierta. Y nada más. Tenemos un proyecto piloto, ¿verdad?, para formar y tutorizar tanto elaboradores como usuarios, y en definitiva pues lo que pretendemos es ayudar a esto, a normalizar, a homogenizar, como ha hecho históricamente ECAS, y a hacer que la información no financiera también sea comparable como la información financiera. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.